Bienvenidos todos, hoy lunes 5 de septiembre a este espacio maravilloso de conexión, de inspiración y de aprendizaje para empezar esta semana que estamos estrenando. Claro que la semana no la tenemos, ni siquiera tenemos el día completo, tenemos el momento, porque así es que funcionamos. Por eso debemos, como dice el apóstol Pablo, aprovechando bien los días, aprovechando bien el tiempo, porque porque las circunstancias están desafiantes y de la manera en que nosotros podamos vivir va a convertirse en réditos espirituales y también para este mundo material, por supuesto, porque Proverbios es un libro que respeta las leyes de la naturaleza y dice el alma diligente o las manos diligentes serán prosperadas. Eso es lo que dice Proverbios. Eclesiastés, que también es un libro de Salomón, dice lo mismo. Dice, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes se sentará y no estará en una baja condición. Recordemos que Dios siempre nos dejó en un mundo el que nosotros podemos sojuzgar. Y al final, ¿quién es el que dirige esta sociedad? Pues Dios es tan soberano que lo permite. Ayer que en el mensaje que nos entregaba nuestro hermano Alex sobre Senaquerib, rey de Asiria, él hacía muchas cosas, alardeaba de su poder, de haber conquistado reyes, reinos. Se mofaba diciendo que su ejército era tan grande que por donde pasaba secaban los ríos, quedaban los campos fructíferos un desierto. Y el profeta le dice, le envía a decir que no se crea que eso lo ha hecho él por sus fuerzas. Escuchen con mucha atención, que aún eso había estado en las manos y en la soberanía de Dios. Claro, ahora nos queda más fácil entenderlo cuando sabemos que todas las cosas son y subsisten en Él. Bueno, el que ande en el camino de la perfección, este me agradará, es lo que dice el libro de la palabra del Señor para nosotros. Quiere decir, pues, que nos falta, que trastabillamos, que a veces se nos van las luces, a veces tenemos secuestros amigdalares o emocionales y nos hacen perder los estribos. Pero aquí estamos caminando en su presencia y damos gracias a Dios por eso, porque estamos avanzando cada paso. No desistamos de nosotros, por favor. No desmayemos, no nos quedemos porque a veces podamos tropezar o podamos sentirnos débiles. No desmayemos, por favor, porque es una labor. Los pensamientos perturbadores, esos pensamientos que nos quitan la paz, el desánimo, a veces las relaciones entre la misma familia se convierten en campos de soledad, en campos de desafío, pero hay que estar ahí. Dios no va a desistir nunca de nosotros. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros? Y el apóstol Pablo muy bien lo asevera cuando dice que él va adelante hacia el premio del supremo llamamiento. Dice, no me quedo mirando atrás. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el pasado solo nos sirve para una experiencia y un aprendizaje. Así que estamos en el camino del presente, así es, de la seda. ¿Y cómo vamos a vivir cada día? Estamos concluyendo este capítulo 8 de Proverbios, que trae una sabiduría tan profunda para la vida que en la medida en que me doy cuenta, estaba escuchando un artículo de un conversatorio sobre hacia dónde va la economía, un conversatorio mexicano, y ellos hablaban sobre la necesidad urgente de volver a retomar la espiritualidad y los valores, sobre la necesidad de inculcarles a las personas
Sí, es el término volvernos anticuados, porque así se habla de las personas que quieren rescatar la moral. Y una de esas preguntas era, ¿quién soy yo? Y cuando escuchaba este documental, me asaltó una idea, y es que yo soy el responsable de esta generación. Yo soy el responsable. Y según la forma de vida con la que yo viva, dejaré un legado o quedaré en falta. Iré, mi vida se convertirá en un detrimento de las generaciones venideras. Por eso no es simplemente callarnos y decir, dejemos que cada uno viva como quiera. Recordemos que las generaciones se construyen cuando hacen cultura, y la cultura termina forjando a las personas. Y si nosotros nos damos el permiso de simplemente elegir, debemos ser conscientes que tendremos los resultados, como su palabra lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así, concluyendo la última parte de este libro de Proverbios, que habla de la sabiduría como una persona, recordando de que ya hemos definido muchas veces lo que significa una personificación. Por eso dice, la sabiduría se para en los muros, en los portales, por las plazas, llamando a los hombres a la atención. Pero esa sabiduría realmente es Dios mismo enviándonos su mensaje. Y cuando termina el verso 31, que concluye con la creación, me fascina lo que dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Es ese romance que tiene Dios contigo y conmigo, con la humanidad, de quererla bendecir, de ser bondadoso, de asistirnos con tantas cosas en este maravilloso planeta: el agua, las frutas, las verduras, los alimentos, el sol, el poder disfrutar de las cosas buenas como tener una familia, unos amigos. Dios tiene un propósito en el que estamos incluidos los seres humanos. No somos, como lo hemos visto en estos últimos años, el resultado del azar. Somos demasiados elevados para pensar que surgimos de la evolución. El verso 32 dice, ahora pues, hijos, oídme. Recordemos que se toma dándole las palabras de Dios a cada uno de sus hijos, diciendo, bienaventurados los que guardan mis caminos, es decir, los que los preservamos y colocamos en práctica. Recuerden que estamos hablando de la sabiduría. Atended el consejo y sé sabios. Miren esta expresión tan maravillosa. Como hay otro proverbio que dice, el avisado ve el peligro y toma las medidas, el avisado. Y es justamente esa misma raíz la que está acá. Atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Velando a mis puertas cada día toma la expresión de esa costumbre que tenían los judíos de ir a las sinagogas y pararse a la puerta a esperar que abrieran el templo para ir a estudiar la Torá, la poderosa palabra de Dios. Recordemos que el maestro de la vida, el mismo Señor Jesús, a los 12 años ya era prácticamente un adulto espiritual, como lo dice la cultura judía. Se iniciaban en esa edad. Y dice que él crecía, que Jesús crecía en estatura. Escuchen esto tan hermoso. Crecía como humano, como persona, ¿cierto? Emocionalmente. Pero crecía ¿en qué? En sabiduría y en conocimiento. Justamente lo que está diciendo acá. Atiende sabiduría. Y además crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa expresión gracia que la hemos
usado tanto, pero que no logramos sacarle la fuerza. Es como si en tu rostro se reflejara la faz, la gloria de Dios. Y cuando te vieran a ti, ven a Dios y por eso conectan contigo. Gracia es acercarse, es ser reconocido, aceptado y amado por otra persona, para con Dios y para con los hombres. Esa sabiduría espiritual, esa inteligencia espiritual, y esa sabiduría, esa inteligencia social de saber tratar al prójimo con respeto, con valores, darle a cada uno. Todos no sabemos esa palabra que dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. No le hagan a los demás lo que ustedes no quieren que les hagan. Si no quieren que le griten, pues no griten a alguien. Si quieren que les contesten, pues contéstenle a alguien. Quieren que alguien les cumpla, pues ustedes cumplan. ¿Quieres exigir respeto? Pues tú también respeta. Es esto que llamamos alta plastilina y no sé por qué a veces nos cuesta a todos tanto colocarlo en práctica. Esta palabra es muy maravillosa porque se vuelve en un sistema operativo para la vida. Cuando el ser humano desecha la inteligencia moral de Dios, él empieza a definir sobre sus propias definiciones y le da rienda suelta a todas sus pasiones y la humanidad empieza a entrar en unos niveles de decadencia moral y de oscuridad que termina con grandes consecuencias, como las que ya hemos visto registradas en las Escrituras. Dice, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Seguramente ustedes han recordado esos versos bíblicos tan maravillosos que están en las Escrituras. Voy a permitirme leer uno donde el mismo Jesús lo dice de una manera poderosa, porque cuando hablamos con los amigos que están empezando en esa búsqueda, surgen muchas preguntas y entonces los demás escritos sagrados y las otras creencias y los otros dioses. Hay ahí algo que quisiéramos decir con mucho tacto. Efectivamente, el mundo está lleno de libros sagrados, de libros iluminados y de dioses, pero son dioses creados por la imaginación y por la inclinación del hombre, como sucedió desde Babilonia. Babilonia es la cuna de todas las religiones y de todo el oscurantismo. Pero cuando hablamos de Dios, bueno, cuando lo leemos en español hoy, no tiene la suficiente fuerza, Dios, porque todo el mundo habla de Dios, incluso el que a veces va a cometer un delito para que le vaya bien menciona a Dios, o alguien cuando nos pide un favor en el semáforo y no se lo concedemos, nos dice Dios le bendiga, pero como golpeadito. Dios se ha convertido en una especie de mantra y yo creo que hay que ir un poco más preciso a conocer, como lo dice el Evangelio de Juan, Juan el evangelista en su carta en Primera de Juan en el capítulo 5, para quienes lo quieran leer. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesús dijo algo y es que la palabra de Dios es Dios mismo. Esto es algo muy profundo. ¿Cómo se dijo que la palabra de Dios es Dios mismo? Claro, cuando ustedes leen en Juan 1, dice en el principio era el verbo. Pero así lo lees tú en la versión Reina Valera de 1960. Si lees la versión Dios habla hoy, ahí te va a decir, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. ¿Cómo les parece? Quiere decir que Dios se hace palabra. De hecho, esa palabra, verbo o palabra en el original griego es logos, que significa sabiduría e inteligencia. O sea, Dios se revela como una sabiduría y una inteligencia ante el hombre. Y de hecho nos crea así, sabios e inteligentes. Es maravilloso. Por eso Jesús dijo esto que les voy a leer, que sonó como un canibalismo o como una herejía ante los fariseos cuando les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Verdad? Dice,
el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, hablando con los judíos, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Wow! Pues si al ser humano le gustan las fábulas y las películas de ciencia ficción, ¿por qué no enamorarnos de un libro que pareciese ser de ciencia ficción, pero que Dios mismo, que expresó, que es el creador del universo, nos está prometiendo esto? Es decir, es como dicen, palabra de Dios, como cuando uno dice un trato, dice, es mi palabra, palabra de hombre. Es Cristo mismo el que está diciendo palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Esto es grandioso. Por eso podemos recordar ese otro, aparte de la Biblia, que dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un dictado, es una determinación celestial que dice, es más fácil que deje de salir el sol, que desaparezca el planeta y todas las constelaciones, a que falte algo que yo les prometí, y es lo que estamos leyendo acá. Este es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga. Recuerdan que lo vimos en Proverbios, en las puertas de la casa de Dios, donde se reunía el pueblo a estudiar. Claro que esta palabra es muy dura, pero el ser humano no quiere renunciar a lo que le causa su crisis social. ¿Qué queremos nosotros? Queremos seguridad, una economía boyante, que podamos estar seguros que nuestros hijos no van a ser robados, secuestrados, asesinados, abusados, que las cosas estén cómodas, bien, no importa. Si mi vida privada yo la determino cómo la quiero vivir. Entonces quiero vivir como yo quiero, pero quiero que haya una consecuencia distinta. Y es imposible. Así lo dice Romanos 1. Dice, como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, entonces Dios los dejó. Y al dejarlos, entraron en la depravación sexual y se perdieron. Y es causa y efecto. Por eso Cristo está diciendo aquí, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, que es el mensaje de redención para la humanidad, no verá la vida eterna. Y es lo que estamos leyendo en Proverbios, si ustedes lo están viendo acá, que es tan maravilloso. En Proverbios se escribió 1500 años antes de Juan. Para nosotros son 3500 años. Dice, porque el que me halle, hallará la vida, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. ¡Wow! Defrauda su alma. Esa es una frase que me llamó mucho la atención. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¡Wow! Esto me parece terrible, que nosotros no seamos conscientes de esto que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y qué significa más el que peca contra mí, defrauda su alma? Despojas tu alma, te suicidas espiritualmente cada vez que te alejas de Dios. Y es lo que estamos leyendo acá, ¿verdad? Entonces es maravilloso, porque si la sociedad está creando unos dictados de vida que nos legislan, no podemos hacer nada, dejemos que los seres humanos se desboquen, dándole libre expresión y libre interpretación. No coloquen normas, vivamos casi que en una anarquía mental y social, y dejemos que vivamos sin normas. Dejemos unas que nos duelen, homicidios, secuestros, violaciones, esas sí las necesitamos, pero las otras dejémoslas, las morales, dejémoslas inquietas. No puede ser así, querido amigo. No puede ser así. Por eso, tú que me escuchas, siendo yo el primero, siendo yo un ciudadano como tú, alguien que se ha encontrado con este mensaje, con errores, desaciertos, con muchas cosas por mejorar, pero al encontrarnos con esta palabra empieza a crear en nosotros un nivel de conciencia, y decimos, bueno, pues si esto es la palabra de Dios, yo quiero seguir este mensaje, porque todo lo que hagamos en esta sociedad seremos responsables
¿Del legado del mal o del legado de Dios? ¿En cuál quieres estar tú? ¿En 10 o 20, 50 años? Y me encantó una frase, creo que se la escuché a alguien del grupo. Dice, no es tanto el mundo que le vayamos a dejar a nuestros hijos, sino los hijos que le vamos a dejar a este mundo. ¿Pero cuáles? Si no tenemos moral, si en las casas ellos nos ven nuestras actitudes de soberbia, de rabia, de displicencia, ¿qué les estamos dejando? Y queremos un mundo cuando el mundo es el estadio. Son los jugadores de este mundo los que van a intervenir. Por eso me parece muy poderoso este mensaje. ¿Cuál legado quieres construir en las sociedades venideras? Voy a repetir el último verso. Dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Recuerden que esta palabra, pecado, es una palabra que quizás no la hemos logrado interpretar desde el punto de vista, porque es una palabra satanizada, es una palabra que desde el latín, pecatio, suena más a una pureza total en mí. Entonces eso me esclaviza más. Desde que lo vemos desde el original, la palabra hebrea es jata, la cual es la palabra que quiere decir errar al blanco. Está escrita 683 veces. Nos entrena, es como poner el equipo de, no sé, el equipo del barrio a jugar con el Barcelona Fútbol Club o con el, no sé, cualquiera de estos grandes. Así es cuando yo no conozco la palabra de Dios, cuando yo no conozco esta sabiduría, cuando yo no me entreno en esta sabiduría, pues soy un novato con mi mal instinto, con mis sentidos. No soy consciente de eso y por eso, por no estar entrenado en el temor del Señor, que es reconocerlo a Él, desentrenarme en cómo vivir a través de su palabra, pues termino siendo víctima de mis propias concupiscencias. Eso es lo que dice Santiago, aquel gran hombre. Dice, cuando alguien es tentado, sinónimo de probado, arrastrado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que dentro de su propia concupiscencia, es decir, esa propia naturaleza humana, que no está controlada ni entrenada por el árbol de la vida. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que come mi carne, come el pan vivo. ¿Y qué dice el proverbio de la sabiduría? Dice, es árbol de vida a todos aquellas que echan mano de ella. Por eso amar la vida es amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos viviendo conforme a sus normas y a sus preceptos. Y nosotros no podemos ajustar lo que queremos hacer a los mandatos de Dios. Entonces, si permitimos que esta sociedad siga dando estos impositivos, pues ya conocemos aquel otro texto bíblico que dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos irán al hoyo. Por eso, hoy queremos recordar esos versículos tan maravillosos. Es lámpara, es a mis pies tu palabra, para que ya no sea un inexperto que se sale del camino, sino que yo pueda andar. Cuando dice, cuando meditemos en ella, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, dada por Dios, no es que Él sea un narcisista que quiere que la humanidad ande cantándole y adorándole. No lo hemos logrado ver. Es un poco más profundo. Él no necesita de nosotros. Tiene la misma connotación como cuando un papá que ya le han pasado sus años y nace su hijo adolescente y él quiere tomar todas esas decisiones y le dice, hijo, mira, haz esto, aquello, por aquí. El hijo considera que esa es una forma de amargarle la vida, pero es una mezcla de sabiduría pura de lo que le puede pasar más amor. Es como si, lo mencionábamos al inicio, es como si en la atmósfera tú te levantas una mañana y la atmósfera, el aire, el CO2, todo este oxígeno maravilloso, lo que tú respiras te rogara a ti, te dijera, por favor, respira, atiéndeme, no me ignores, porque si no respiras, te morirás. Es lo mismo. Por eso Dios dice, vengan a mí,
Vengan, todo el que tenga sed, venga a mí. Yo soy el pan vivo, yo soy el alimento que ustedes necesitan. Búsquenme, que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque separados de mí, no puedo, nada podéis hacer. Así que, Señor, te damos gracias por esta reflexión en esta mañana. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos convertirla para nosotros en una oportunidad de seguirte y de vivir conforme a tu palabra. Bendiciones para todos. Buena semana. La paz del Señor.